Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Gracias por abrirme las puertas de vuestra casa y vuestros ordenadores, igual que yo os abro la mía. Ay, Dios mío de mi vida. Señoras y señores, Barbary's London. Así que vamos con la intro. Sí, aquí está, chiquitines y no voy a hacer la aproximación, me parece absurdo porque de verdad, pues bueno, pues para saber que lleva un textil que además está fijado con un poco de silicona, entiendo, algún tipo de pegamento o algo al vidrio que es completamente negro. Tenemos Barbary's London, así que voy a quedarme en London solamente para evitar lo demás porque seguramente el traductor no lo va a coger en los subtítulos, así que London. Bueno, tal cual, que aquí... tapón de plástico al uso, sin más historias, y hay que echarse generosamente porque esta fragancia es para disfrutarla. Venga, vamos, que nos vamos. Eau de toilette, concentración Eau de toilette. Ay, muy bonita, muy bonita. Es una fragancia que sale muy cítrica y que luego efectivamente se va ambarando con el paso del tiempo. Así que London es para estas personas así. Me he puesto así muy en plan papito con la camisa de Paul & Sark, clásica total, porque es muy papito. Aquí sí que voy a decir que le encuentro una fragancia que tiende a ser un poco, pues... ya para una gente de determinada edad, pero que se la eche quien le venga en gana, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero que quede claro que yo sí que aquí sí que entraría dentro de las consideraciones que es una fragancia hiper mega clásica y que me gusta mucho para la gente ya de determinada edad, ¿vale? Sobre todo gente ya madurita, a partir de los 30 años, sí que me gusta mucho olerla, porque además es como muy reivindicarse en lo viejuno que es uno, y esto está muy chulo, así que London muy bien por ahí. Bueno, vamos a ver notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia. Lavanda, bergamota y canela en la salida, cuero y mimosa en el corazón. Tabaco, opoponax, gallac y musgo de roble en el fondo. Bueno, señoras y señores, yo no le detecto mucho a esta fragancia un subidón de canela brutal y bestial que sí que la lleva. Pero es una fragancia que además, voy a dejar el móvil aquí, es una fragancia que además la canela que lleva es de calidad. No es una canela picajosa, con lo cual puedes disfrutar de ese tramo de salida de la canela sin que te pique porque ya de por sí tenga aldehídos en la propia composición. La canela es bastante aldeica. Si está trabajada y puesta con muy buena calidad, no pica en nariz. Y esto pasa. Bueno, tenemos en cuenta que también es una fragancia que va cargada con cítrico, se nota muy cítrica en la salida y esto le confiere ya empezamos con la base de que ya estamos tratando con una fragancia que tiene pues unos toques así como vintage modernizados, ¿vale? No termina de ser algo que podamos llamar una fragancia completamente británica 100% porque se vuelva jabonosa a rabiar, pero es pulcra, ¿vale? Es una fragancia que además él tiene la mimosa que es endulzada, delicada, sutil y está muy bien ensamblada dentro de lo que es la composición. Eso por la parte de lo que sería la nota de corazón, claro, por supuesto. Pero claro, ahí tenemos también ya que empezar a barajar que efectivamente lleva la nota de cuero y la nota de tabaco. También todo sutil, siempre sutil porque recuerdo, estamos hablando de una fragancia que está en concentración Eau de toilette. Entonces no está todo tan subido y es una esencia que por lo menos a mí en piel me va durando dependiendo 7-8 horas. Aquí sí que no puedo ser muy preciso con respecto a los valores porque cada vez que, siempre que la he estado usando, con mucho calor te baja un poco, con frío te aguanta perfecto 8 horas. ¿Qué hace falta reaplicar entre medio? Sí. Pero básicamente porque es un gustazo reaplicar, pero hace falta reaplicar porque con el ajetreo pues se viene abajo. Sí que cae en ropa, pero es elegante y como es elegante en sí y está conceptualizada de una forma elegante, pues se queda próxima. No tenemos ni 2 metros de estela ni 2 metros de proyección, lo tenemos todo muy controladito a 1 metro que se baja delicadamente poquito a poco y
Ay, estoy disfrutando ahora mismo en estos mismos instantes la canela, tengo que decirlo, ¿eh? Es deliciosa, es auténticamente deliciosa y la canela estoy disfrutando ahora muchísimo. Y no es una canela tampoco que puedas sentir como una canela que esté confitada ni nada de esto, ¿eh? Es la canela, oler la canela, pero de una forma delicada. No es oler la canela ahí en el bote que dices, Dios mío de mi vida, voy a terminar emborrachado esto. No, es completamente sutil. Recordad suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos de Lorgaz por todas las redes sociales, que yo, Javier, os voy a estar profundísimamente agradecido. Darle a los super thanks, a los likes, a todo lo que haya, que hay que sacar el canal adelante. Y si os hacéis mecenas, patreons o miembros del canal, mejor que mejor, porque ellos son los que realmente dan sustento a este tipo de fragancias dentro del canal. Opoponax, madera de Gaiac, pero no trabajada desde la parte húmeda y más rancia, todo lo contrario, simplemente pues la madera está aromatizando la fragancia y el Opoponax realmente lo que nos está brindando es tener una fijación muchísimo más potente y todo siempre ya a este tramo y de la fragancia en la cual ya tenemos más que el secado hecho, ya aparece el fondo, las notas de fondo, está endulzándose, se va ambarando, pero de verdad se produce de una forma completamente masculina, ¿vale? No es una fragancia que termine feminizándose porque esté trabajada desde los dulzores más absolutos, con flores como la mimosa. No. Todo es delicado, sobrio, como es la firma. Yo creo que además define muy bien a Barberries. No es estridente. Bueno, de vez en cuando sacan alguna cosa que dices de mi vida que han hecho. Pero es sobria, regia. Ya sabemos los cuadritos escoceses. Además está todo con el copyright. Esto no se puede copiar. Se puede falsificar, pero no copiar. Legalmente te pegan un zamarrazo y te levantan en peso. Así que ojo, cuidado con esto. Bueno, nosotros no, que somos todos muy legales y no hacemos ilegalidades. Pero de verdad que es muy... yo creo que representa muy bien a la firma. Es un muy buen trabajo. Tengo la botella bastante llenita, porque con todo lo que tengo no me luce de estar, venga que nos vamos, pero tengo que reconocer que me la aplico, ¿vale? No es algo que la tenga ahí, que la voy a coger y que la tengo denostada y olvidada. No, porque es muy, muy gustosa y el cuero además que trabaja es un cuero punzante, no es un cuero cremoso que está tan de moda últimamente, sino que aquí tenemos un cuero que está sumamente punzante, además es que se nota, es un cuero que está muy animálico, muy a pescado, encurtidos y se nota que está el cuero ahí curtido, encurtidos no, que los encurtidos son en vinagreta, curtidos con el aceite de pescado, ahí venga que vale con las cuchillas y venga que hay que dejarlo fino y curtido, no encurtido, curtido, que es distinto. Ay, que se me va la cabeza, chiquitines. En fin, que poquitas cosas más. Es una fragancia que vale muchísimo la pena, que la recomiendo, que además la he visto que estaba a unos 22,25 €. Conforme he estado haciendo la búsqueda, digo, voy a ver cómo anda de precio, y está muy bien de precio, así que tenerla presente, porque para el día a día va fenomenal, para la noche no, para la noche ya usamos otras cosas, pero para el día a día vais vestidos impecables y yo me latizo, o sea que yo no me ando, tendré mucho perfumón y todo lo que tú quieras, pero esta tampoco falta. Podría ser un imprescindible, evidentemente, si atendemos a que pues me gusta mucho Givenchy Gentleman y andamos por ahí, andamos por estos derroteros sin ser iguales, no son en absoluto nada iguales, pero la considero un gran clásico dentro de lo que es la perfumería y Barberries, que desafortunadamente creo que no están haciendo muy buen trabajo dentro de Coty con ellos, pero creo que aquí sí que es de 10. Señoras y señores, que me marcho ya, voy a dejar de estar dándole vueltas a la botella y muchísimas gracias a todos. Poquitas consideraciones más, halagos vais a tener, por supuesto es una fragancia que gusta a las chicas y a los chicos y no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de relacionaros con ella. Es una fragancia muy fácil, muy confortable y muy british, porque es muy british, sin llegar a tonos jabonosos, Nos olvidamos de los jabones. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.